2:29, hay algo bien tremendo que Pablo recomienda. Y mire cómo dice Pablo en Filipenses 2:29. Es bien interesante la recomendación que el apóstol Pablo está dando aquí a los hermanos de Filipos. Dice: recibidle pues, ¿en quién? En el Señor, con todo gozo, y tener en estima los que son como Él. En otras palabras, usted siempre va a encontrar las palabras de Pablo en Cristo Jesús, en el Señor Jesucristo, pero como dijimos antes, nunca va a ocupar el término separado con el nombre Jesús, que habla de su naturaleza humana. Pero Cristo habla de su esencia divina como el ungido de Dios, que vino para salvarnos y perdonarnos de todos nuestros pecados. Ahora, en Gálatas capítulo 3, versículo 26, note usted esta misma expresión del apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 3, versículo 26. Dice Pablo: pues todos, ¿qué dice la Biblia? Pues todos sois hijos de Dios por la fe ¿en quién? Por la fe en Cristo Jesús. Las iglesias son en Cristo. Los creyentes somos en Cristo. Tenemos una posición, hermanos, maravillosa en Cristo Jesús. Y quiero hablarle de algunas cosas más, pero aquí hay algo interesante en Efesios capítulo 1, versículo 10. Mira lo que Pablo dice. Efesios capítulo 1, versículo 10. Efesios capítulo 1, versículo 10. Mira lo que la Biblia dice. De reunir todas las cosas en quién, hermanos. Note usted que no dice Jesús, dice en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo está hablando siempre acerca de en Cristo, en Cristo. Y en Filipenses 4:2 hace un llamado a dos hermanas, y mire cuál es el llamado que hace a dos hermanas. Dos hermanitas que habían tenido algún problemita personal, alguna desavenencia personal, y el apóstol les dice: ruego a Evodia y a Síntique, ¿qué dice ahí? Que sean de un mismo sentir en quién, de un mismo sentir en el Señor. Todo es en quién, en Cristo Jesús, en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Nos habla entonces de la posición, hermanos, que tenemos en Él. Ahora, déjeme hablarle de tres cosas bien importantes. Si las iglesias son en Cristo, si los cristianos somos en Cristo, ¿cómo debe ser la conducta de un cristiano según Pablo en 2 Corintios 5:17? Cuando Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿De qué nos habla Pablo para entrar en algo práctico esta noche de este tema de en Cristo Jesús? Según Pablo, su vida misma era en Cristo Jesús. Quiere decir que Pablo vivía su vida ¿en quién? En la persona del Señor Jesucristo, porque había nacido de nuevo, porque era ¿qué? Era una nueva criatura. Entonces, el primer punto interesante es que ahora mi vida, la vida que yo vivo, la vivo ¿en quién? En Cristo Jesús. Pensando en lo que dice Gálatas 2:20, por ejemplo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice Pablo? Y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y esa es la posición que yo tengo en Cristo. Y ese es el punto número uno que Pablo quiere enseñarnos esta noche. Nos quiere enseñar que nuestra vida ahora la vivimos ¿en quién? La vivimos en Cristo. En otras palabras, cada acción, cada experiencia de mi vida como cristiano, debo tenerla en Cristo. ¿Sabe por qué mucha gente se pierde hoy en día en tanta religión? Porque no han encontrado este significado tan poderoso de lo que es tener nuestra posición en Cristo. Muchos se pierden en
filosofías, opiniones, ideas, en sectarismos, porque no han dependido de esta frase en Cristo. Mi vida la vivo en Cristo. Cada experiencia que yo tengo en mi vida la vivo en Cristo. Cada acción que yo hago en mi vida la hago en ¿quién? La hago en Cristo. Porque Cristo es mi vida. Otro segundo punto que Pablo quiere mencionar es que también no solamente su vida ya era en Cristo, sino que también su conducta era en Cristo. De modo que si alguno, dice la Biblia, a lo que decía Pablo en 2 Corintios 5:17, ¿cómo dice Pablo? Se me fue la idea. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nos habla también acerca de su conducta. Su conducta era en quién? Era en Cristo. Hermanos, la conducta nos habla de nuestro proceder, nos habla de nuestro testimonio, nos habla de nuestra vida. ¿Cómo debemos de conducir la vida? Debemos de conducir la vida en quién? En la persona del Señor Jesucristo. Y yo creo, hermanos, que los corintios habían tenido una gran lección a través del apóstol Pablo, cuando Pablo les dice, su vida antes era una vida guiada por sus propios instintos, pero ahora su vida es una vida nueva en Cristo Jesús. Y Pablo dice, mi vida yo la vivo en Cristo, mi conducta yo la vivo en Cristo. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo también nos quiere decir que su hablar también era en Cristo. Su hablar, su manera de decir las cosas, lo que pronunciaban sus palabras, lo que pronunciaba su boca, tenía que ser un hablar en Cristo. ¿No cree usted, hermano, que es maravilloso que un cristiano hable solamente las palabras de Cristo? El Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón que habla. De la abundancia del corazón habla la boca. Si en el corazón hay abundancia del testimonio genuino y real de la persona de Cristo en mi vida, entonces, hermanos, yo voy a andar hablando de Cristo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabe usted que hay personas que maldicen a otros? Es decir, la palabra maldecir es un mal decir, es un mal dicho, pero lleva una connotación o una actitud. Cuando hablamos de maldecir, no solo estamos hablando de palabras maldichas o un mal decir, sino simplemente eso lleva una connotación de agresividad, lleva una connotación de malos deseos hacia otra persona. Eso es maldecir. Pero ¿cómo un creyente será capaz de maldecir a otro? No debería. Porque si es capaz de maldecir a otros, entonces, ¿en dónde está la nueva vida en Cristo? ¿En dónde está el cambio de Dios en su vida? Hablaba yo con una persona hace mucho tiempo, no recuerdo hace cuánto tiempo, pero él decía que su conducta no la podía cambiar. Su forma de ser no la podía cambiar. Su forma de hablar no la podía cambiar. Entonces, yo llegué a la conclusión con él y le pregunto, bueno, si tu forma de vivir no la puedes cambiar, si tu forma de pensar no la puedes cambiar, si tu forma de hablar no la puedes cambiar, si tu forma de conducirte en tu vida no la puedes cambiar, la pregunta y a la conclusión que llegamos es, bueno, si nada de eso puedes cambiar, entonces, ¿en dónde está la nueva criatura que Dios ha hecho en tu vida? ¿Sí captan la idea, hermanos? Porque si no hay cambios en nuestra vida, si la persona dice, yo soy cristiano, soy nueva criatura en Cristo, pero sigue maldiciendo, sigue diciendo malas palabras, sigue viviendo como vivía antes de ser cristiano, la pregunta es, ¿en dónde está el cambio que Cristo ha obrado en tu vida? Para Pablo, su vivir era en Cristo, su conducta era en Cristo, su hablar era en Cristo. Pablo ya no vivía para sí mismo.
Porque Pablo tenía un concepto muy profundo de este término: en Cristo, en Cristo, en Cristo. Las iglesias son en Cristo. Los creyentes somos en Cristo. La vida de un creyente es en Cristo. La conducta de un creyente es en Cristo. El hablar de un creyente es en Cristo. La conducción de un creyente es en Cristo. Todo gira en esta frase: en Cristo. Y déjenme decirle para terminar, si estamos en Cristo, no nos falta nada, porque en Cristo Jesús lo tenemos todo. Y yo creo que esta es una frase maravillosa que el apóstol Pablo usa en todas las introducciones de sus cartas. El apóstol siempre usa este término: en Cristo, en Cristo, en Cristo. Miren, Filipenses 2:1, para darle otro ejemplo. Filipenses 2:1 habla acerca de que todas las grandes cualidades y todos los dones también están en Cristo. La iglesia está en Cristo. Los creyentes estamos en Cristo. La vida de un cristiano está en Cristo. Pero también todas las virtudes y todos los dones están ¿en quién? En la persona de Cristo. Mira Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación, ¿en quién? En Cristo. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Pero ahí está, ¿qué dice Pablo? Si hay alguna consolación, ¿en quién? En Cristo. Ahora, en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 4, no solamente habla de que tenemos una consolación en Cristo, habla que también tenemos una maravillosa libertad en Cristo. Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra, ¿qué dice ahí? Nuestra libertad. ¿Qué dice ahí? Nuestra libertad que tenemos ¿en quién? ¿En la iglesia? No. ¿En la religión? No. ¿En las normas de conducta moral? No. Dice, una libertad que tenemos en Cristo Jesús. Es más, hermanos, todas las promesas de Dios giran alrededor del término en Cristo. Por ejemplo, 2 Corintios 1:20, para que usted se dé cuenta que todo gira en base a este término maravilloso: en Cristo. 2 Corintios 1:20, el apóstol nos está diciendo: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Quizás no ese es el término que estoy buscando. ¿Qué cita le dije, hermano Pedro? 1:20. Muy bien. Pero hay una frase ahí, 2 Corintios 1:20. Muy bien. La idea es que en Cristo Jesús están también todas las promesas. Cuando usted encuentra en la Biblia el término en Cristo, usted se dará cuenta, hermanos, que esa palabra en Cristo encierra toda la vida del cristianismo. En Cristo. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Recuerda esta frase: en Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque aquí nos permite reunirnos, no, Señor, desde nuestra situación, desde nuestra condición, sino de nuestra posición que hemos encontrado en tu persona. Te damos gracias una vez más por amarnos, y te damos gracias porque en ti, en Cristo Jesús, encontramos todas las promesas, y encontramos, Señor, que solamente en Cristo Jesús se encuentra esa nueva vida que necesitamos tener día con día. Señor, que nuestra conducta sea en Cristo, que nuestro hablar, que nuestro caminar, que nuestro pensar, que nuestras experiencias sean solamente Dios en Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.